Visión Global, un programa para ganar. Pasan 33 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y comenzamos ya nuestra tertulia de Phil Capital a fondo. Saludamos a José María Concejos, consejero delegado de Oros Asset Management. José María, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Fenomenal, gracias a Dios. ¿El Madrid bien? El Madrid, formidable. Bueno, ahora falta ya rematar aquí en el Bernabéu. Bueno, sí, en breve tenemos un partido difícil este sábado. Sí. Y luego tenemos el Ajax, tenemos la vuelta a la Copa, tenemos el partido de Liga. Bueno, tenemos unas semanas por delante muy emocionantes. Muy interesantes, ¿verdad? Sí. Bueno, Antonio Banda, CEO Phil Capital, buenas tardes también. ¿Qué tal todo? Buenas tardes. Yo a Pepe le animo que va para presidente del Madrid. Sí, o sea, que oye, es un pues tío mira, si hay que votarle, con mucho conocimiento votamos. en el tema futbolístico. El aval lo llevo en el bolsillo. Eso es. El aval y su afición, que la tiene en casa. Oye, cuando si se quiere presentar, pues desde Bueno, aquí sí, yo, eso vamos, donde haya que firmar, ya cuentas con mi voto. Bueno, yo tengo dos, el tuyo y el de mi madre. Oye, pues mira, siempre mejor que nada. Sí, sí. Bueno, echamos un vistazo, dejamos fútbol y dejamos los partidos aparte y ese calendario interesante, porque también interesante se está poniendo el mercado, sobre todo en estas últimas horas, José María, porque estamos viendo cómo, bueno, pues parecía que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China parecía que iban bien. Pues eso es lo que nos habían dicho. Ahora resulta que no deben ir tan bien, porque hemos escuchado al asesor económico del presidente Trump y ha sido escucharle y los mercados empezar a caer y a caer de forma bastante seria. ¿Alguna vez van a llegar a algún tipo de acuerdo estos dos señores? Hombre, yo creo que sí. Ya sabemos que Trump tiene una magnífica trayectoria de decir y desdecirse, ¿no? Con lo cual yo estoy seguro de que cuando empiecen a sufrir en sus propias cuentas toda esta batalla comercial, seguro que rectifica y llegarán a algún tipo de acuerdo. Pero bueno, este es el escenario en el que tenemos que vivir a partir de ahora. Lo que antes, la frase esa que se puso tan de moda hace unos años de la nueva normalidad. Los mercados de renta variable son así, tienen mucha volatilidad. Últimamente estamos teniendo más, en otros periodos hemos tenido menos, pero es con lo que tenemos que convivir, con la incertidumbre y con la volatilidad, ¿no? Yo creo que la principal novedad de lo que estamos viendo en los mercados en los últimos meses, ¿no? Y sobre todo el final del año pasado, es una crudeza tremenda en cómo se penaliza los malos resultados, las malas noticias, los profit warnings. Bueno, antes cuando una compañía se desviaba de sus objetivos, bueno, pues el mercado le penalizaba con un 3, un 5. Bueno, el año pasado vimos compañías que habían defraudado sus resultados, pero que seguían ganando dinero, que caían 50 y 60%, ¿no? Entonces yo creo que eso es la principal diferencia que hay en el mercado ahora respecto a lo que ha habido en los últimos años, que ha habido siempre volatilidad, incertidumbre, son difíciles, por supuesto, pero lo complicado es que ahora el mercado se ha convertido en un campo de minas que, como pises una, se lleva todo el resultado del año por un solo error, como consecuencia de la severidad con la que se penalizan ahora los errores, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que tenemos un elemento político también que está jugando por todo eso. O sea, al final, las compañías, que yo creo que en el trasfondo de este año 2018 pasado, hemos visto que la mayoría de ellas han mejorado sus resultados, ha habido muchos ajustes en Estados Unidos, por prácticamente todos hechos, en las finanzas, en la parte industrial. Por el lado europeo también hay compañías que parece que están muy, muy reestructuradas. Y efectivamente, el descuento ahora de cuál es la situación es un descuento mucho más grave, ¿no? O sea, que empiezas a ver los resultados y de pronto, por una noticia de la compañía, pues efectivamente empiezas a ver salidas muy, muy grandes y te encuentras con una devaluación de la compañía que no corresponde con los datos, o bien de pérdida de negocio, o lo que le puede suponer esa nueva situación. Así que yo creo que es verdad que el mercado se está poniendo difícil, ¿no? Y difícil en el sentido de que cada vez es mucho más claro que tienes que dejar a los profesionales que tomen decisiones, ¿no? Y que esos profesionales te van a ayudar a que separes mucho ese modelo que tiene el seguir al índice, ¿no? Esos fondos pasivos gestionados que solamente lo único que intentan es replicar al índice y además nunca lo van a superar, ¿no? Que tienen el problema del coste, que además en el caso de
el mercado español es altísimo y por lo tanto siempre lo haces mucho peor que el índice, y los gestores activos que te están dando una ventaja brutal, que es intentar batir ese índice a base de conocimiento y trabajo, ¿no? Que yo creo que es un elemento por el que hay que pagar, y yo creo que esa es también una cosa clave, ¿no? Que sea el gestor activo y que a la hora de seleccionar tus inversiones busques ese gestor activo que te va a dar algo de valor añadido a tus inversiones. Así es, Antonio. De hecho, en el fondo, este es el escenario idóneo para unos gestores de inversión value. Siempre hay el dicho que decimos los gestores value de que cuando el mercado cae, los gestores sacan sus palomitas, ¿no? Porque realmente es un escenario idóneo para encontrar chollos, gangas, ante la irracionalidad del mercado, que muchas veces penaliza a compañías excesivamente sin entender muy bien el porqué, ¿no? Entonces, el año pasado aprovechamos en Oros Asset Management las fortísimas caídas que había, que se produjeron en el mercado, para comprar unas carteras que tenemos actualmente con el mayor potencial de revalorización que hemos tenido en los casi 7 años que vamos gestionando renta variable internacional e ibérica, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que todos estos años generan mucha incertidumbre, miedo y quizá pérdidas a corto plazo, pero es el idóneo para un gestor value y que pueda construir una cartera a largo plazo, como deben de ser todas las carteras value, de una calidad tremenda como la que tenemos actualmente, ¿no? Nosotros también lo vemos en nuestros clientes, ¿no? O sea, que lo que hemos detectado es que el último trimestre del año pasado fue un trimestre en el que muchísima gente dejó de mirar su posición, ¿no? Nosotros tenemos una forma de dirigirnos a nuestros clientes, que es a través de un email semanal que mandamos los sábados por la mañana, informando al cliente pues cuál es su situación, el valor de sus carteras, cuál es su situación de riesgo, y le recomendamos qué cambios tiene que hacer, si tiene que hacer alguno, ¿no? Entonces, lo que hemos detectado, pues nosotros hacemos una lectura semanal de la gente que lee el informe, de la gente que actúa sobre ese informe, y lo que detectamos es que desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, prácticamente nuestros clientes pues veían la situación, recibían, pero no eran proactivos a hacer nada. Sin embargo, empezó el año sin que todavía los mercados empezasen a tirar. Sí que vimos y detectamos que la gente es como que empieza otro mundo, ¿no? Y que la situación pues esperan que sea distinta, y vimos que nosotros hemos tenido en los primeros 15 días de enero un incremento muy importante de riesgo en nuestros clientes, ¿no? Que normalmente se va produciendo poco a poco. Sin embargo, en enero sí vimos que empezaron a tomar posiciones y que incrementaron su riesgo. Con lo que al final es siguiendo un poco la línea que ha dicho José María, lo que claramente ocurre es que la visibilidad del inversor tiene que ser a largo plazo. O sea, no solamente en términos value, sino en términos de que las inversiones no te van a dar una rentabilidad a 3 semanas, porque el mercado en 3 semanas, con la volatilidad que tenemos, pues puede pasar muchísimas cosas. Por lo tanto, tenemos que tener claro, y es una parte de formación financiera que tiene que tener el inversor español, es que sus objetivos, como muy corto, tiene que estar a casi 2 años, ¿no? O sea, y aunque seas lo más defensivo del mercado y no estés buscando activos de riesgo, tienes que buscar 2 años como inversión, y si no, es mejor que no estés invertido, o sea, que te quedes en liquidez y que te quedes esperando a ver lo que pasa, porque mucho menos no tiene sentido. Hablabas antes, José María, del año pasado, que fue un año verdaderamente nefasto, en el que ningún activo consiguió salvarse de la quema, pero que os había servido de oportunidad para buscar gangas, buscar oportunidades. ¿Dónde? Porque en ese campo de minas, como estabas llamando, que cualquier tuit, cualquier coma más alta o más baja, ya es verdad que echa por tierra pues los buenos números o la solidez de una compañía, ahora se les está penalizando de una forma bastante agresiva. ¿Dónde se encuentran o dónde se puede uno empezar a buscar, o es un poco la labor del gestor value, dónde encuentras valor? ¿Sabes? O sea, ver lo que no está viendo a lo mejor ese inversor en el momento, que se está dejando llevar pues por el nerviosismo, porque se está penalizando demasiado una compañía. ¿Dónde verdaderamente se encuentra? Bueno, un gestor value de verdad es en sí tiene que ser un contrario, ¿no? Es decir, cuando la gente sale corriendo es cuando él realmente se frota las manos, porque es cuando puede encontrar grandes oportunidades. Nosotros tenemos monitorizadas, analizamos muchas compañías y hay grandes compañías que nos encantan. Lo que pasa es que no podemos comprarlas porque no tienen el margen de seguridad, no tienen el precio que nosotros exigimos a una compañía para poder comprarla. Por tanto, hay compañías que nos gustan, pero bueno, tenemos que esperar a que se produzca un momento de pánico, un momento de fuertes caídas para poder comprarlas.
El año pasado vendimos compañías buenas que estaban a precios atractivos, pero porque las sustituimos por otras aún mejores a precios aún más atractivos, ¿no? Y ese es el escenario idóneo para un gestor value. Poder hacer una cartera de magníficas compañías que ha querido comprar en otros momentos, pero no ha podido hacerlo por el precio y, sin embargo, como consecuencia de estas caídas exageradas y en algunos casos irracionales, pues puede comprarlas y adquirirlas a precios muy atractivos, ¿no? Y lo hemos hecho tanto en nuestro fondo ibérico, el Euros Value Iberia. Tenemos compañías españolas que han sido penalizadas y que son magníficas y que tenemos en cartera, como Meliá, como Catalana Occidente, como Aircross, como Renta Corporación y otras muchas. Y luego también en el fondo internacional, que es nuestro fondo global, Euros Value Internacional, donde lo mismo, se han producido también fuertes caídas en compañías, muchas de ellas compañías más bien pequeñas, que no las sigue ningún analista, que es donde realmente creo que nosotros aportamos un valor especial. Pues ese tipo de compañías también caen y es el momento oportuno para comprarlo, ¿no? Y yo también me preguntaba cómo es posible que estas compañías de tanta calidad caigan en un momento de mercado en el que, como bien decía Antonio, oye, los datos de la micro son buenos, las empresas están ganando más dinero que nunca. Los datos macro tampoco son malos, porque todos los países no siguen creciendo, a lo mejor un poquito menos, pero siguen creciendo. Sí que es verdad que hay turbulencias o incertidumbre geopolítica, pero tampoco eso debería impactar tanto a compañías que siguen generando cash flow y ganan dinero. Pero claro, ¿cuándo fue mi sorpresa? Cuando el año pasado, a reunirme con algún cliente institucional, me dijeron que en algún momento de noviembre habían dado el botón del pánico de vender toda la bolsa que tenían, toda la renta variable, indiscriminadamente. Y eso es precisamente lo que genera las grandes oportunidades cuando la gente vende porque sí, tanto lo bueno como lo malo, y cae todo. Entonces es el momento verdaderamente para un buen gestor value de comprar gangas a precios estupendos como pudimos hacer el último trimestre del año pasado, ¿no? Sí, yo claramente veo hay mucho gestor institucional que no es gestor de fondos, que está o bien gestionando su cuenta o llevando cuentas de clientes, que ven muy claramente el sufrimiento no por la evolución de los mercados, sino por lo que le exige su cliente, ¿no? Al final vemos que y mucho más en España, vemos que se gestiona no la posición, sino la rentabilidad del cliente, y sobre todo buscando además que la responsabilidad viene a ser del gestor de los fondos y no de la situación de mercado, ¿no? Si fuésemos mucho más abiertos, más fácil o más capaces de explicar pues que los mercados se mueven, que a veces tenemos pérdidas. O sea, si vemos pues lo que nos pasó en el año pasado, tenemos que el año pasado fue malo, pero llevamos muchos años buenos, ¿no? O sea, que la rentabilidad hay que ver la rentabilidad acumulada, las oportunidades hay que verlas acumuladas, y quizás tocar el botón de pánico, pues me parece un poco exagerado cuando tampoco hemos tenido una situación tan grave como para decir, oye, hay que salir huyendo de aquí, ¿no? O sea que hemos tenido pues caídas en el 2008 la bolsa americana cayó en un año casi un 50%, ¿no? Y luego ha estado tocando máximos históricos prácticamente los últimos 5 años y otra vez estamos muy cerca de ahí, del máximo histórico, ¿no? Y para Europa hemos sufrido un poco más porque no hemos tenido esa revalorización de la bolsa americana, pero tampoco es el momento para pensar que me voy a quedar en liquidez, sobre todo además cuando la liquidez no te paga, ¿no? O sea que en la época que teníamos pues los típicos depósitos estratipados donde tenías una rentabilidad en el depósito al 5%, o al 6 o al 4, había mucha gente que tenía y se podía conformar con eso. Ahora mismo alguien que no tiene toma de decisiones tiene que tenerla, o sea, porque la liquidez no te paga y por lo tanto si no vas a tener rentabilidad pues tienes que evaluar tu riesgo y ser capaz de coger esas oportunidades que difícilmente en la liquidez te van a aparecer, ¿no? Echando un vistazo también, hablabais de incertidumbre, hablabais de volatilidad, pero es cierto que tenemos a los bancos centrales que de momento, sobre todo en Estados Unidos, están tomando con algo más de calma y algo más de prudencia las subidas de tipos de interés. Aquí en Europa va a ser una cuestión o una asignatura pendiente, por lo menos para el siguiente presidente del Banco Central Europeo. Tenemos datos macroeconómicos que van ahondando e incidiendo en que va a haber una desaceleración y rebaja de las previsiones de la Comisión Europea. ¿Verdaderamente el horizonte que se nos avecina empieza un poco a oscurecerse? Bueno, nosotros, para empezar, como buenos gestores value, no somos analistas macro. Evidentemente, leemos lo que está pasando, lo tenemos en cuenta, pero no es a lo que dedicamos el 99,9% de nuestro tiempo. Para nosotros, todo eso ruido
ruido que en muchos casos, como vimos el último trimestre del año pasado, lo que genera es oportunidades. Nosotros lo que nos dedicamos todo nuestro tiempo es a analizar compañías, a buscar grandes oportunidades y compañías que en principio cumplan los 5 principios o 5 requisitos que exigimos a las compañías para poder invertir en ellas, que bueno, la macro está ahí, pero para nosotros lo importante es verdaderamente que cumplan esos 5 requisitos, que sean compañías que seamos capaces de entender y de visualizar en 5 años, compañías que tengan una ventaja competitiva, un margen de seguridad frente a sus competidores, compañías que tengan poca o idealmente ninguna deuda, compañías que hagan una buena gestión del capital y todo eso que encima hasta un precio atractivo, es decir, que tenga lo que nosotros llamamos un margen de seguridad. Entonces, ese escenario es el que se produjo el año pasado. Había compañías que conocíamos muy bien, llevábamos años siguiendo, que cumplían con los 4 primeros requisitos, pero no cumplían con el 5º requisito del precio atractivo, el margen de seguridad. Y gracias a estas caídas, a todo este ruido, es cuando pudimos incorporarlas a nuestra cartera. Por tanto, a la macro, bien, sí, no la leemos, nos interesa a nivel un poco más intelectual, pero realmente lo que dedicamos nuestro tiempo es el análisis de las compañías, ¿no? Y dentro de ese análisis de las compañías por sectores, porque verdaderamente ahora el sector bancario es como para huir de él. La verdad es que eso nos lo preguntan mucho. Claro. Nosotros no tenemos escrito en piedra el que no podamos invertir en bancos. Claro. De hecho, en el pasado lo hicimos. Y habría algún banco español, se me ocurre solo uno, que si valiese la mitad de lo que vale en bolsa, probablemente también lo comprásemos. Pero, por tanto, no cumple con ese 5º requisito de precio atractivo de margen de seguridad. No tenemos, por tanto, ningún banco, pero sí tenemos financieras, ¿no? Tenemos compañías aseguradoras, como Catalana Occidente, que he mencionado anteriormente. También tenemos AerCap, que es una compañía de leasing de aviones. Es decir, no es que estemos en contra del sector financiero, pero sí que es verdad que nos cuesta, como gestores value, incorporar un banco en cartera porque no entendemos bien su balance, no entendemos bien cómo gana dinero, la gestión del capital que he hecho históricamente no ha sido buena y, por tanto, es un tipo de compañía o de sector en el que difícilmente vamos a encontrar oportunidades. Dicho esto, nosotros no invertimos mucho por sectores. Nosotros, como decía, analizamos compañías y nos gusta mucho analizar la cadena de valor dentro de una determinada compañía. Pero vamos, si algún banco en concreto se pusiera precio atractivo y cumpliera los otros 4 requisitos, que hoy por hoy no lo hacen, pues a lo mejor lo podríamos incorporar, ¿no? Tampoco tenéis referencia, ¿no? Claro. O sea, que no es que el benchmark lo tenéis de referencia, pero no tenéis que seguirlo. No lo seguimos en absoluto, lo ponemos un poco como referencia porque nuestros inversores, nuestros coinversores, bueno, lo requieren, lo quieren, pero nosotros, que esté o no en el benchmark, pues no, nos da lo mismo. De hecho, compañías del IBEX, yo creo que actualmente puede que tengamos una nada más. Es decir, que realmente el que esté o no el índice para nosotros es bastante relevante. Nos gusta, de hecho, que no esté, porque suelen ser compañías más desconocidas, que no sigue ningún analista, y es donde hay más oportunidades, ¿no? Hombre, yo sigo insistiendo en que la gestión activa, el modelo value es es muy claro, es donde tenemos que empezar a pensar que el inversor tiene que estar, ¿no? Incluso, o sea, que he visto algunos artículos diciendo que el año pasado fue un año excepcional para la gestión pasiva, que no lo fue, ¿no? O sea, que que donde realmente se destaca el año pasado es en la gestión activa, porque los índices, pues y los índices de todos los activos, no solo los de renta variable, ¿no? Los de renta fija y todo lo vinculado con monetarios han tenido un año malísimo, no se salvaba a nadie. Y por lo tanto toda la gestión pasiva en el mismo momento tuvo caídas importantes, ¿no? Pero a la hora de seleccionar un fondo, yo creo que el trabajo que hacen los gestores y toda la capacidad de estar asesorado por alguien que va a buscar gestores que van a dar ese valor añadido, pues es donde tiene que estar el inversor, mucho más que en una gestión pasiva que tampoco es que esté a cero, sino que se pueda utilizar como elemento para invertir en un momento dado como circunstancia de salida o como circunstancia de entrada para estar invertido y poco más. No, que te iba a preguntar antes, José María, tema, ya lo sé que la macro no la seguís, pero por ejemplo, tema Brexit. Ahí sí que puede haber quizás oportunidades, no sé, me imagino, toma también, pues todas las empresas un poco también la incertidumbre, así a priori, de no saber en qué va a acabar también este capítulo. Pues sí, me alegra que saques este tema porque nosotros, como te decía, no invertimos sectorialmente, pero sí lo hacemos por temáticas, ¿no? Como siempre suele decir Javier Ruiz, nuestro director de inversiones, buscamos ríos donde hay muchos peces y pocos pescadores, ¿no? Y entonces... ¿Y los hay todavía? ¿Quedan de esos pues ríos? Sí, porque cuando sale la gente huyendo es cuando realmente se quedan desiertos de pescadores esos ríos y es cuando un buen gestor value... ¿Pero no os preguntáis a veces por qué la gente sale huyendo?
Sí, por supuesto que lo hacemos con eso. Somos muy críticos con nosotros mismos, ¿no? De hecho, una de nuestras características de nuestro proceso de inversión es que los 3 gestores, Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, para tomar una decisión de inversión, para incorporar un valor en cartera, tiene que estar de acuerdo los 3. Se tiene que incorporar por unanimidad. Y eso genera, desde luego, mucha discusión entre ellos. Y una de las preguntas que sale es, oye, ¿qué estamos viendo nosotros que no ven los demás, ¿no? Evidentemente, esa es una pregunta que nos hacemos constantemente. Y con el Brexit, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues eso ha generado lo mismo, una situación de pánico, sectores que se han visto muy penalizados, de forma que, desde nuestro punto de vista, es irracional, y que hemos aprovechado para incrementar posiciones o añadir compañías a nuestras carteras que no teníamos anteriormente, que como consecuencia del Brexit han sido muy penalizadas. No tenemos la menor idea de cómo se va a desarrollar el Brexit. Si sí, si no, si fuerte, si débil, no tenemos la menor idea. Lo que sí sabemos... Yo creo que no lo sabe casi nadie. Lo que sí sabemos es que, como consecuencia de esa incertidumbre, hay determinadas compañías, determinados sectores que se han visto excesivamente penalizados, y es el momento para que un inversor value, un inversor contrarian, las aproveche, ¿no? ¿Como por ejemplo? Como, por ejemplo, LSL Properties, que es una compañía del Reino Unido, es la mayor tasadora del Reino Unido, es la segunda mayor agencia inmobiliaria del Reino Unido, está muy diversificada geográficamente frente a sus competidores que están más centradas en Londres. Bueno, es ese tipo de compañías donde nosotros nos diferenciamos de otros inversores porque no son muy conocidas y donde creo que añadimos mucho valor, ¿no? Antonio. Bueno, yo creo que, o sea, en el mundo este que nos estamos moviendo y en el que el Brexit, desde luego, nadie sabe qué va a pasar, tenemos elementos claves que nos están moviendo, ¿no? Y yo creo que, en primer lugar, la excesiva politización de la inversión nos está llevando a que no haya focos en aspectos como la situación de las compañías, ¿no? Yo, cuando era analista, siempre hablábamos que todos los eventos políticos no los podíamos descontar, porque al final, cuando pasa un evento político es cuando puedes tomar decisiones. Previamente es difícil saber, ¿no? Está en manos de gente que tiene que votar, que puede estar a favor o en contra, entonces es difícil. Puedes plantearte un escenario, pero no puedes tomar apuestas sobre eso, ¿no? Yo creo que en los últimos años tenemos un demasiado peso en las decisiones de inversión de los temas políticos, y lógicamente lo que nos tiene que pasar en el corto plazo es que todo eso vaya pues relajándose, ¿no? Y poco a poco pues tomando, aunque hay elementos, siempre ha habido elementos políticos que intervienen, que no sean los elementos políticos lo que marquen la evolución de los mercados, ¿no? Para los próximos, es verdad que hemos comenzado un 2019 bastante mejor de lo que temíamos al acabar 2018. Un poco se están cumpliendo, no sé, las estimaciones, o un poco como os habíais pensado o diseñado un poco este ejercicio, este 2019. La verdad Queda es que mucho todavía, por supuesto. Sí, la verdad es que está yendo en línea de lo que esperábamos. Yo, cuando en Navidades le decía a mis familiares que esperaba un 2019 fabuloso en bolsa, me tachaban de loco, ¿no? Después de todo lo que habíamos visto en el 2018. Pero lo cierto es que, al haber podido construir, como decía antes, unas carteras de tanta calidad a tan buen precio, realmente necesitábamos muy, muy poco para que eso se pusiera en valor rápidamente, ¿no? Y ahí, en lo que llevamos de año, en el fondo internacional llevamos un 11,5 de revalorización y un 8,5 en el fondo ibérico. Es decir, que realmente va la cosa muy bien, y creo que va a seguir yendo muy bien por las carteras que hemos podido construir al final de año como consecuencia de esa venta racional que se produjo, ¿no? Pues José María Concejo, consejero delegado de Oros Asset Management. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias. Que gane el Madrid. Muchas gracias.